Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de Derecho de quinto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. A continuación les hablaremos del contrato típico, específicamente el contrato de factoring. ¡Vamos! Concepto del contrato. Por el contrato de factoring se entiende el acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera denominada compañía de facturación para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo del cobro a cambio de una contraprestación. Consiste en un sistema en donde se combina la asistencia crediticia con la administración y cobranza de las facturas resultantes de ventas de bienes o servicios. Se ha dicho también que consiste en un sistema donde se combina la asistencia crediticia con la administración y cobranzas de las facturas resultantes de las ventas de bienes o de servicios. Otros autores definen el contrato de factoring como aquel en virtud del cual una sociedad especializada se obliga a adquirir en un plazo de créditos una empresa que resulten de su propia actividad comercial, que a su vez los transfiere asumiendo las consecuencias del cobro, a cambio de una prestación a manera de comisión o sobre dicho cobro a una de la suma de dinero que se anticipe a uno de valor global. A su vez, la superfinanciera ha entendido la operación del factoring como la prestación de un conjunto de servicios que constituye una forma de negociación de facturas comerciales o de títulos constitutivos de deuda provenientes de ventas mediante las cuales otorga por parte de la sociedad factor o a su cliente un crédito sobre la adquisición de documentos a cambio de una remuneración. Partes intervinientes. Son partes en el contrato de factoring el cliente o factorado y la empresa de facturación. El facturado es la persona que celebra con la entidad de facturación el contrato de factoring con el propósito de liquidar de contado su cartera. La compañía de factoring es una empresa financiera legalmente autorizada para prestar el conjunto de servicios que comprende la operación. Las sociedades comerciales en cuyo objeto se contemple como una actividad de la realización de operaciones de compra de cartera o factoring se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. En Colombia, en virtud de la Ley 45 de 1923, orgánica de los bancos, aunque no se reglamenta expresamente el factoring, sí se deja la posibilidad jurídica de efectuar factoring por la banca comercial sin necesidad de modificar la legislación vigente. Así las cosas, los bancos pueden celebrar el contrato de factoring cuando la cartera de sus clientes se encuentre representada en algún título de contenido crediticio. Así los títulos valores de tal naturaleza y las facturas comerciales. Según el contenido, la operación factoring puede conllevar o no la financiación del cliente. Así distinguimos dos clases de factoring. El primero, el factoring con financiación o al vencimiento. Esta modalidad, si el cliente puede obtener del factor el pago inmediato de los créditos oportunamente cedidos, incluso pendiente el plazo para poder hacer efectivas las facturas. El factor, por su parte, como nuevo título de los créditos, tiene derecho a los intereses que perciben los créditos pendientes del pago. En esta modalidad, la venta que hace si el empresario equivale a una operación de contado. Esta es la modalidad más propia del factoring. Se conoce con la denominación online factoring. La segunda clase de factoring es el factoring sin financiación o factoring a la vista. Esta clase de factoring, el interés de la operación no es la financiación del factor, sino los servicios de asistencia técnica, contable o administrativa. Los pagos de las facturas se efectúan en la fecha prevista para cada uno. La empresa factorada busca racionalizar y optimizar el funcionamiento de la estructura del mercadeo, dejando ausente la financiación de las ventas. Dentro de las características de este contrato tenemos que es consensual, ya que basta con la voluntad de las partes. También es bilateral porque ambas partes le asisten obligaciones. Es oneroso porque la empresa comercial denominada cliente, como la entidad financiera, reciben utilidades. Esto se debe a la contraprestación que hay en el contrato. Es principal ya que no requiere de otro contrato para poder existir. También es sucesivo ya que se va desarrollando de manera continua. Es innominado porque no se encuentra regulado por las normas del Código Civil que regularmente definen los contratos. Por eso se trata de un contrato atípico. Y es de libre discusión ya que esta es la forma del contrato. Según su ejecución, de la operación factoring puede derivarse o no
que se les notifica a los deudores de la cesión de las facturas a la compañía factoring. Según lo uno o lo otro, se presentan las siguientes modalidades. Primero, conocimiento del factoring por los deudores o factoring con notificación. En esta modalidad, el cliente hace mención a todas sus facturas sobre quién es el factor y la facultad que tiene para cobrar y recibir el valor de sus créditos. El cliente, además, se obliga a rechazar todo pago que se le pretenda hacer directamente. Segundo, desconocimiento del factor por los deudores o factoring sin notificación. En este supuesto, el factorado mantiene la reserva sobre las personas del factor frente a los clientes de este. El pago de las facturas les efectúan los deudores al empresario. El factorado se obliga con el factor a remitirle el importe de las facturas tan pronto como les sean canceladas. Los servicios que presta el factor en estos casos se limitan a la cobertura de los riesgos de insolvencia, a una eventual financiación y a los de investigación comercial. Según el ámbito territorial, que hace referencia a la realización de operaciones de factoring, bien sea dentro del territorio nacional o por fuera del mismo. Factoring doméstico. Cuando la operación de factoring y sus clientes se encuentran en el mismo país. Factoring internacional. En esta modalidad, una de las partes se encuentra fuera del territorio de operación de la sociedad de factoring y puede revestir modalidades tales como de exportación o forfetización, que implica la operación en la cual la sociedad de factoring adquiere las facturas de sus sociedades adherentes en el país a cargo de los compradores extranjeros a los cuales han despachado mercancías. Y es dentro de este concepto que se ha desarrollado la técnica de la forfetización, la cual supone la compra sin recurso hecha por un banco del país exportador de las letras de cambio aceptadas por el importador o de los pagarés otorgados por este previamente avalados por un banco en su país. Factoring de importación, en la cual el cliente de la sociedad se encuentra en el exterior mientras que los compradores se encuentran en su propio país, que se adquieren las facturas de los clientes extranjeros o sociedades adherentes a cargo de importadores o compradores nacionales. Obligaciones del factor. El total de las obligaciones asumidas por el factor surge principalmente del contrato, según el cual éste se obliga a recibir y pagar las facturas que corresponden a pedido del cliente y asumiendo así el riesgo por parte de este. Principalmente esta obligación de pagar el precio convenido de las facturas no vencidas en el momento que sean presentados. En tal caso, como contraprestación, se cobrará una tasa de interés. El precio será en función del valor mismo de los créditos, deducción hechos de la comisión por sus servicios y de la tasa de interés que se han establecido. El porcentaje será una especie de deducible destinado a que el cliente asuma parte del riesgo financiero, que le será abonado en cuenta a medidas que los deudores vayan generando más créditos respectivamente y que perderá en caso contrario. Dentro de dicho esquema, la segunda obligación a favor del factor es asumir el riesgo financiero renunciando a los recursos que pudiese tener contra su cliente. Ahora vienen las obligaciones del cliente. Dentro de la operación del factoring, reviste de gran importancia las obligaciones del cliente, parte fundamental de la operación y sin el cual la misma no tendría razón de ser. Como síntesis de los mismos, se pueden establecer como obligaciones principales del cliente: primero, el consultar la totalidad de los pedidos. Segundo, enviar la totalidad de los documentos que hacen parte de la operación del factoring, que son las facturas. Tercero, garantizar la existencia del crédito notificado a sus deudores. Y por último, la renuncia al factor por la actividad desarrollada. Extinción del contrato. Como se trata de un contrato de duración, el factoring puede haberse celebrado por un periodo de tiempo determinado o a término indefinido, pero lo acostumbrado en este tipo de contratos es que se celebre a plazo fijo. Tratándose de factoring o a término indefinido, su terminación la producirá el advenimiento de dicho término. Se suele pactar en los contratos la cláusula de renovación o de prórroga, que extendería la duración del contrato por un periodo de tiempo adicional en forma automática. Si no hay plazo fijo señalado para la duración del contrato, será innecesario que unilateralmente se produzca un desahucio que provoque su terminación,
con una antelación que consulte las exigencias de la otra parte. Así, de tal manera que permita tomar medidas necesarias para evitarle un perjuicio. También es conveniente, dada la tipicidad del contrato, que se estipule el periodo de tiempo con el cual deberá darse un aviso unilateral para poder poner fin a este contrato.